Hola a todos y bienvenidos al podcast en donde los que gustamos de los videojuegos, cómics, anime, manga, cine, tecnología y todas sus ramificaciones, tenemos voz. Tomen el mando y relájense, que hoy ya llegaron las voces que juegan. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Las Voces que Juegan con sus anfitriones Nova Rex y Maximus. Que bueno, el día de hoy como estarán viendo si lo están viendo por YouTube y si no les informamos a los que escuchan por Spotify, venimos con unas apariencias un tanto particulares y esto se debe a que dentro de la franquicia de la cual vamos a hablar el día de hoy tenemos un... Bueno, más bien hay un meme interno. ¿Por qué? Porque también hay otra cuestión que estábamos platicando antes de grabar este episodio. Y parece ser que este va a ser de esos episodios donde uno de los dos va a tener un poquito más de batuta. Y bueno, ahorita nuestro amigo Novan nos va a explicar un poco el porqué de esta situación. Y también nos va a hacer introducción a estos temas que ya estarán viendo ahorita. Porque, bueno, si están en YouTube, si no, pues Nova, te dejo el presentar el tema del día de hoy. Muy bien, amigo, muchas gracias. Bueno, justo como menciona Maximus, la saga Souls, o en este caso, creo que definitivamente no es para todos. Si bien es una saga o franquicia, llamémoslo franquicia, porque no podemos tomarla todavía como una saga, que para allá va en alguno de sus títulos. Creo que la franquicia no es para todos, sin embargo, es una de las más famosas, o se ha convertido en una de las más famosas en los últimos tiempos. ¿A qué me refiero con que no es para todos? Creo que si no rozamos un poco de ser eh, muy aferrados a un videojuego, incluso somos capaces de superar la frustración, si somos capaces de ser resilientes, en ese momento creo que la saga Souls es para nosotros. Además, creo que tiene cada uno perdón, de la franquicia, cada uno de sus títulos tiene cierto trasfondo eh, oscuro, ¿no? Que roza incluso lo demencial y incluso lo gore, hasta cierto punto, ¿no? Creo que no es para todos. Eso también convierte a las franquicias en, en, en franquicias que no, en juegos que no pueden ser rated menor a 16 años, si mal no recuerdo. Entonces, lo interesante también es que creo que es la persona que participa, la mente maestra detrás de esto, es una persona que no nada más ha participado en estas franquicias, sino que ha participado en muchas otras y de hecho en una investigación previa que hice, porque en lo personal, y refiriéndome a lo que decía Maximus a un inicio, mm, no soy, no he podido jugar todos los juegos de la franquicia o todos aquellos que tengan que ver con el nombre de Hidetaka Miyazaki, ¿no? Vamos a hablar un poco más de él más adelante. Solamente he tenido oportunidad de jugar uno, que creo que con uno no puedo decir que me bastó, pero sí me dio a entender de qué está hecha esta franquicia y para dónde va, amigo. Efectivamente. Y como estarán viendo aquí puse muchos títulos, pero hay uno con el que vamos a introducir todo esto de la saga. Bueno, yo lo llamo saga Souls, pero si somos sinceros, como dice Nova, no lo podemos nombrar como tal una saga. ¿Por qué? Porque es más una franquicia. Son varios juegos que tienen una temática que ya hasta tiene su propio nombre, que vamos a profundizar también en ese subrubro más adelante. Y bueno, todo esto viene acompañado de la mente de un cabronazo, porque no encuentro otra manera de llamarlo, un cabrón y casi casi demente, llamado Hidetaka Miyazaki. Una persona que escaló desde los puestos de, digamos, más estándar de la compañía como los From Software, hasta ser actualmente uno de las cabecillas, si no es que el regente, por así llamarlo, de todo este mundo, el cual ya es muy conocido por eso. Pero antes de la saga Souls existieron otros juegos, como bien dice el amigo Nova. No sé, amigos, si quieras hablar sobre alguno de ellos. Obviamente no vamos a profundizar porque seamos sinceros. From Software, a excepción de un juego que ahorita lo vamos a nombrar, no fue muy famoso antes de empezar con esta saga. De hecho, fíjate que muchos de los videojuegos que tiene la desarrolladora Software tienen ese.
toque de ser tipo under, ¿no? Ujú. A mí me gusta nombrarlos así como que son underground, que no todos conocen, pero tienen de nicho, pues, ¿no? Tienen Ajá. su nicho y uno que sí me sorprendió, que fue donde participó, o sea, yo sabía que era de From Software y tuve la oportunidad de jugarlo, esa sí es una saga de Armored Core. Sí, que Yo justamente no este año, sabía. que justamente este Ajá. año va a tener otro juego esa saga. Exactamente, y yo no sabía que Hidetaka había participado ahí porque solamente tuve la oportunidad de jugar un par de Armor Core y nunca profundicé, ¿sabes? O sea, nunca profundicé en de dónde iba la estructura de Armor Core, de quién venía. Lo que sí Ujú. creo que tiene que ver mucho con mi gusto de From Software y desde ahí entiendo que le empieza a poner sabor a su estructura de videojuegos es, por ejemplo, la saga de Tenchu. No sé si tú la Ah, sí. llegaste a jugar. No la llegué a jugar, pero sí he visto gameplays, ahora sí que como dirías tú, en investigación. Y tal vez, no tan oscuro como la saga Souls, pues ya se veían atisbos a temas un poquito más escabrosos, eso sí. Así es. Ujú. Tenchu me gustaba mucho, bueno, me sigue gustando, creo que es uno de esos videojuegos clásicos que encontramos, me parece que sí fue desde el PlayStation o la PSX, que tienen una temática un poco, o nos trajo una temática diferente, ¿no? En donde eres un ninja, es algo, a diferencia, por ejemplo, de Ninja Gaiden, ¿no? Ujú. Que Ninja Gaiden sí mezclaba el sigilo con la acción y los golpes y los poderes y las invocaciones y todo esto. A diferencia de eso, Tenchu era un poco más, bueno, no un poco más, Ujú. completamente de sigilo, ¿no? Ya. Entonces tenías que de alguna forma ir encontrando a tus enemigos y atacarlos de forma sigilosa, ¿no? Era genial, la verdad a mí me gustó mucho, pero desde ahí se ve que la estructura de los juegos de From Software Ajá. tiene que ver con lo oscuro, con los temas incluso un poco no tratados en la industria, ¿no? Definitivamente. Eh, y que incluso tienen un trasfondo un poco más literario, algunos de ellos. Por ejemplo, nada más para empezar a poner algo en la sartén, ¿no? De estos últimos títulos últimos vaya, del 2015 para acá, Ajá. llamémoslo así, Bloodborne, por ejemplo, que tiene todo un trasfondo literario y basado incluso en esta estructura Lo de Kafniano. de- ajá, y tiene una estructura también de H.P. Lovecraft, incluso es Lovecraftiano, si lo podemos decir así. Y bueno, amigo, o sea, la verdad es que desde ahí creo que decir From Software tenemos un sello de calidad, pero con sus bemoles, ¿no? Efectivamente. Hablando de From Software, es una compañía que se ha especializado, como dices, en tratar juegos experimentales, por así llamarlo. Ese fue su rumbo y es a donde llegamos con el padre, por no llamarlo abuelo, de toda esta saga. Hidetaka Miyazaki un día dijo, ¿sabes qué? Yo acabo de leer un manga buenísimo llamado Berserk. Vamos a hacer algo tematizado. Porque para los que no sepan, toda la saga de Souls, exceptuando Bloodborne y Sekiro, están inspirados en el manga de Berserk. Que por cierto, espero algún día podamos hablar de esa maravilla literaria. Porque ya no solo puedo decir maravilla de manga, eso es una maravilla literaria. Que lamentablemente su creador nos dejó. Pero dejó el legado para que pueda continuar. Eso es lo bueno. Pero sí, Berserk es una referencia muy grande. Lo vemos desde el primer juego, que ahorita vamos a hablar de él, hasta Elden Ring, que ha sido el más reciente de toda esta franquicia. No sé si quieras mencionar también algo antes de Berserk, antes de pasar a el padre de la saga Souls. No, creo que, bueno, antes de pasar a hablar de Hidetaka, creo definitivamente que el hecho de basarse en una estructura literaria como la de Berserk, en una historia como la de Berserk, nos dice mucho Efectivamente. de lo que tiene esta franquicia, porque
Desde el hecho de que la historia cruda y compleja de Berserk se transforma a estructuras literarias, estructuras gráficas en un videojuego, tiene mucho que decir. Incluso del mismo Hidetaka, creo que podemos obtener negativas, ¿no? A lo que es ser un humano tradicional, ¿no? Sí, y es que algo que justamente podríamos decir distingue a toda la saga Souls es que no... Digamos que no es la saga más amable en todos los sentidos, ni con su trasfondo histórico, ni con el jugador, ni con nadie. Esta saga te dice, esta es mi visión oscura del mundo, te la tragas con patatitas o no es para ti este juego, así de fácil. Ahora sí que como decía Nova, él ha jugado unos cuantos. Yo sí puedo decir que a excepción de Demon's Souls, me he chutado cada uno de los juegos de esta saga. Así que puedo decirles que esa esencia de aquí no te voy a tratar bonito, aquí no va a haber nada para facilitarte el asunto. Que eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante, que es eso de la dificultad. Bueno, ahorita voy a hablar de eso de dificultad. Pero vamos a hablar, como dices, de Hidetaka Miyazaki. Este señor, como dices, por allá del año 2010, 2009, aún no me acuerdo exactamente, les dijo a los de From Software, está chida la saga Armored Core, está chido todo lo que hemos hecho actualmente, pero ¿qué tal si nos vamos por un trasfondo, ¿cómo podría llamarlo? Un trasfondo de fantasía oscura. Ya sabes cuando te digo que sale la cuestión de Berserk y demás, y nace el padre de todos los juegos Souls. Bloodborne, Sekiro, Elden Ring, ahora sí que todos ellos, que se llama Demon's Souls. Un juego que a muchos les podrá parecer reciente porque apenas salió su remaster con la salida del PlayStation 5, pero es un juego ya que tiene tiempo. Y en lo personal es a lo que a mí me gusta llamar el pasado antes de la fantasía oscura, o más bien el experimento fracasado, ya que lamentablemente Demon's Souls fue un fracaso para From Software a nivel comercial. A nivel de juego dejó como que ahí lo estipulado para lo que después sería Dark Souls, pero a nivel comercial meramente sí fue algo desastroso. Pero bueno, amigo, no sé si quieras comentar algo. Sí, yo creo que el desastre proviene de lo mismo que mencionas, un juego experimental, porque no teníamos una referencia, creo, hasta donde yo recuerde, hasta donde mi acervo cultural de videojuegos pueda llegar, no teníamos una referencia a un juego como este, como Demon's Souls. Sabemos que Demon's Souls trata en esa estructura de juego, pues que justo tenía o estaba basado en la Edad Media, Uh-huh. ¿no? En la antigüedad, donde todo es oscuro, a causa de pues de un cierto hecho, ¿no? Para no Ajá. profundizar, que generaba que todo se fuera al carajo, ¿no? Y esa es la Entonces, premisa de toda la saga eh, prácticamente. exactamente, exactamente. Es la premisa de absolutamente toda la saga. Creo que en general el videojuego simplemente pasó como eso, como un proyecto experimental, pero es la piedra angular para todo lo que tenemos hoy, ¿no? Uh-huh. Efectivamente es una saga que, o más bien es un juego, porque ahorita vamos a hablar de lo que realmente es la saga. Pero el juego de Demon's Souls, créanme, si tienen la oportunidad de ver un gameplay, porque sé que también muy probablemente muchos de ustedes no tengan una Play 3 o una Play 5 para jugarlo. Lamentablemente nosotros, bueno, yo tengo una Play 4, así que no lo puedo jugar. ¿Por qué? ¿Por qué no sacaron una reedición para Play 4? No pedía mucho. ¿Por qué? ¿O por qué no hay una reedición para PC? No creo que sea tan complicado si ya hay Dark Souls Remaster, Dark Souls 1, 2, 3, Elden Ring y Sekiro para PC. Que por cierto, ahorita vamos a hablar de Bloodborne en la parte de por qué no Bloodborne para PlayStation 4, que ese es otro dolor para mí. Pero mientras tanto, Sí.
Lamentablemente, Demon's Souls es un juego que actualmente es accesible para los que en su momento tuvieron Play 3 o para los que actualmente se pueden costear o tienen tiempo para la Play 5, así de fácil. Lamentablemente, y es un Ajá. juego que podemos decir el tiempo o el hecho de ser el primero le pesó demasiado, demasiado. Pero es algo que su sucesor vino a arreglar en parte. Pero ahorita vamos a hablar de eso. ¿Algo más que quieras agregar antes de pasar a lo verdaderamente fuerte, lo verdaderamente potente? De hecho, amigo, fíjate que ahorita tengo un vago recuerdo Ujú. de que en algún momento yo estaba inscrito en, ahorita ya no, pero estaba Ajá. inscrito en la PlayStation Plus cuando me daba Ujú. chance de jugar en línea. Y si mal no recuerdo, y ahorita justo estoy investigando porque Ajá. se me vino ahí se me prendió el foco. Creo que en algún momento regalaron Demon Souls en la Ah, no. PlayStation Plus. Entonces, justo ahorita dije, voy a investigar porque sería bueno darle una revisada. En ese momento yo recuerdo que, por ejemplo, cuando salían los juegos y te los regalaban, Ajá. ¿no? Pues obviamente estabas jugando otro y no te daba chance de jugar Sí. nuevos, ¿no? Entonces los iba guardando en la biblioteca, iba guardando, y justo me llamó mucho la atención y me vino ese flashazo de que probablemente lo hayan regalado en la PlayStation Plus. Sí, pero igual le pasó como a varios juegos que es cierto, hay juegos que han desaparecido de catálogos virtuales. Un caso que a Sí. mí me duele en lo personal, por ejemplo, es el juego de Deadpool. No sé si alguno de ustedes sepa, pero existió un juego de Deadpool que actualmente, si no es en formato físico, ya no lo encuentras en ningún lado. Así de fácil. A ver, voy a ver si en lo que no va a terminar su investigación, yo tengo aquí una copia y se las muestro, espérenme. Adelante, adelante. A ver, espérenme. Aquí está. Aquí está la prueba para que no digan que estoy loco. Existió el juego de Deadpool. Ahora sí que en algún momento tuve la posibilidad de tener Xbox One. Por eso lo tengo para este formato. Ahorita actualmente estoy buscando a alguien que lo tenga en Play 4 para poderlo jugar. Pero es un juego que no voy a decir que es el mejor juego del mundo. Pero es un juego divertido. Sobre todo yo que soy fan de este personaje rompecuartas paredes. Pero sí, amigo, ha pasado con varios juegos. Ahorita que lo pienso. Otro que Y, otro que se me viene a la mente es un juego de Spider-Man. Creo que es el ajá. Shadow. Shadow. ¿Cómo era? No me acuerdo bien del nombre. Lo vi hace tiempo porque en páginas como Eneva o páginas como. ¿Cómo se llama esta otra? CD Case y demás. Luego andan vendiendo case en precios super altos por lo mismo, porque son juegos que ya no encuentras. Por Fíjate que ejemplo, sé que también es un fenómeno muy curioso, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Sony PlayStation Store te prometen, ¿no? Que mientras tú mantengas tu membresía, vas a tener tu biblioteca de juegos. ¿Qué pasa si reclamas un juego y en este caso desaparece, como tú bien lo mencionas, ¿no? Están violando sus reglas de seguridad. Estaría bueno en algún momento leer términos y condiciones y traer un programa de ese estilo, ¿no? sí, o sea, las cosas que no te mencionan y pueden pasar en tu cuenta. Pero sí, por Exacto. ejemplo, el juego de The Amazing Spider-Man 2 no está y estuvo en algún momento en Steam y se puede encontrar o más bien se puede indagar a ver en algunas páginas y sí tiene precios altillos, la verdad. También en páginas como G2A podemos encontrar este tipo de juegos, por ejemplo el de Deadpool, creo que también tenía el juego de Deadpool también. Por ejemplo, lo encuentro en Eneva y adivina cuánto vale una key, o bueno, en cuánto están vendiendo una key de Deadpool para PC. Bueno, para Steam. Adivina en cuánto. Híjole, no sé. 13,000 pesos mexicanos. ¿En serio? 13,000. Y la de Spider-Man, de Amazing Spider-Man 2, en 9,000. Wow, Sí, a ese rango de coleccionismo, aunque sea coleccionismo digital, llega el tener una key de un juego descontinuado. wow. Y eso es nuevo, ¿eh? Eso del coleccionismo digital, creo que uf, es otro tema también muy amplio que no, Sí,
Es un tema en el cual estoy y no a la vez dentro, ¿sabes? Porque, como ya Claro. sabrán, soy un poquito... Bueno, no soy un poquito, soy un coleccionista en toda regla, ahora sí que tengo un trasfondo que lo recalca muy bien. Pero el coleccionismo digital a veces es como que sí, a veces como que no. Depende mucho de varios factores. Pero bueno, amigo. Ahora sí, Así es. regresando a la saga Souls, Así es, amigo. ya Regresemos hablamos... al punto. Ajá. Ya hablamos de Demon. Vamos a hablar de la saga, o por lo menos el nombre por los que todos conocen esto. Dark Souls. Por allá del año 2011, si no me acuerdo, 2011-2012, Ujú. nace la idea de decir, ¿sabes qué? Demon Souls tal vez no le fue muy bien, pero hay cosas que nos sirven como retroalimentación y vamos a ocuparlo como preludio para un nuevo juego. Y es ahí donde sale la idea de Dark Souls. Que es, si lo vemos en comparativa, son juegos muy parecidos en cuanto a estética y en cuanto a temática, pero obviamente con sus puntitos que los diferencian. Como por ejemplo, no lo comentamos, pero la mecánica de Demon Souls es un poquito más a lo Crash Grabs o Crash Bandicoot 3, en la que son diferentes salas en las que entras y entras a mundos distintos y demás. No sé si alguna vez hayan jugado ese juego de Crash, el Crash 3 o también llamado Crash Warped. El Demon Sí. Souls era más de ese estilo. El Dark Souls ya dijo, ¿sabes qué? Tal vez no un mundo totalmente abierto, pero te voy a dar la posibilidad de que puedas explorar. O sea, ¿cómo decirlo? No está totalmente todo abierto, porque obviamente hay un ítem que abre cierta puerta, tal lugar, y tienes que pasar por voces y demás obligatorios. Pero lo que sí es que te doy la oportunidad de empezar por donde a ti se te antojen las... Pues no sé cómo decirlo sin que suene mal, pero por donde se te antoje, así de fácil. Y es ahí donde cae lo que puede ser el primer bache para muchos, el hecho de que en la saga Souls, por lo menos hasta antes de Sekiro, que es el Ujú. penúltimo juego de la saga, no existía algo parecido a un tutorial. Todo lo aprendías en la marcha. No existe como tal el hecho de lo que nos ponen en muchos juegos de que con este pegas, con este saltas, con este haces otro, con esto haces lo demás. No, este es un juego que te dice desde el momento, ¿sabes qué? Toma, te doy rienda suelta, haz lo que se te antoje. Si tú la riegas, es tu problema. Si tú lo pasas, es tu logro. Así de fácil. Y es ahí donde creo que recae el mayor, ¿cómo se dice? El mayor impulso de esta saga. Es el hecho de sentir que tanto los fracasos como los logros son totalmente por parte del jugador. No es porque el juego te proporciona un buffo super chetado, sino porque tú descubriste que esta cosa sirve contra este enemigo y así funciona. Para no irnos tan lejos, uno de los primeros jefes, no el primero, uno de los primeros jefes que te encuentras, si tú lo agarras de manera normal, te va a costar un horror, porque tiene mucha resistencia, tiene mucho tiempo, tiene mucha velocidad de ataque, pega Ujú. muy duro y lo combates en un espacio súper reducido. Pero ¿qué pasa? Cuando empiezas a explorar la zona de pelea, te das cuenta de que hay un lugar en lo alto desde donde lo puedes atacar y que justamente su cabeza es su punto débil. Ese es el tipo de cositas que hace que la saga Soul sea tanto frustrante como gratificante a la vez. Que si tú te das ese tiempo para investigar, ya sea in-game o fuera del juego, ya que hoy en día existen muchos canales de YouTube y muchas guías para pasarlo, lo cual se agradece en parte, que Ujú. puedes sentir esa gratificación, que no es como que el juego me llevó de la manita y me dijo qué hacer. No, yo investigué, yo busqué y yo lo logré. Así que creo que esa es lo que Dark Souls te intenta poner en pie. El hecho de que tú mismo te frustres por tu falta de interés, para así llamarlo, como que te alegres por todo el trabajo que hiciste de fondo. Es que, como tú bien mencionabas al inicio de esto, las, de tu explicación, las mecánicas no son tradicionales, Ujú, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una mecánica preestablecida. Justo hablando, por ejemplo, del juego que me recomendaste, el cual es muy bueno, el Hi-Fi Rush, ¿no? Que también estoy jugando ahorita, pues tiene mecánicas que cuando le agarras la onda, listo, se ujú, acabó. Puede ser incluso repetitivo, ¿no? Y sabes cómo vencer al enemigo.
de una u otra forma, ¿no? Pones L, pones R, A, X, saltas, guitarrazo y demás, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué pasa con Dark Souls o incluso la franquicia en general? Ujú. Una, tema de la dificultad. Es muy difícil. Para Es estándares muy actuales. difícil, Para estándar. ¿no? Ujú. Adicional a eso, sí, encuentras de alguna u otra forma la cadencia, vamos a llamarlo así, la cadencia en los enemigos, porque la vas a encontrar. Ujú. El tema es que tú te adecúes a eso. Si no te adecúas al entorno y a la cadencia de tus enemigos, estás frito. De un solo golpe de un solo golpe y te destruyen, ¿no? O por ejemplo, caminas, abres una puerta y te encuentras a un monstruo que te va a hacer papilla porque no puedes enfrentarlo en ese Ajá. momento. ¿No? Sí. Entonces, creo que eso también es la parte em, que le da sabor, ¿no? Dirían los gringos, es spicy, ¿no? Ujú. A la franquicia, de no sabes por dónde te va a llegar la frustración, pero te va a llegar. Sí. Así es. Definitivamente. Esta saga está caracterizada por hacer que mucha gente se frustre. Y es que es un tema que ahorita voy a tocar cuando profundicemos más en la dificultad. Porque como tú dices, es difícil, pero ¿a qué grado es realmente difícil Dark Souls? Ahorita vamos a hablar de ello. Pero antes quiero hablar de lo que vino después de Dark Souls, sus secuelas, por así llamarlo. Dark Souls 2 y Dark Souls 3 son casos un poquito chocantes para la comunidad. ¿Por qué? Porque mientras de un lado se tiene Dark Souls, que es considerado el peor de la franquicia, que eso no lo hace un mal juego, simplemente que de todos los que vemos por aquí es el considerado menos gratificante, porque tiene una jugabilidad más lenta, porque tiene un montón de mecánicas inservibles hasta cierto punto y que realmente no reluce hasta los DLC, lo cual obviamente si tu juego tiene su mayor brillo en los DLCs, como que algo no funcionó muy bien en el juego principal, ¿no crees, amigo? Y creo que tiene mucho que ver, como lo decíamos también, con la estructura que tiene desde sus inicios. Y creo que también esto nos puede dar pauta a hablar un poco sobre Hidetaka, ¿no? Sí. Y bueno, es que tenemos que hablar un poquito sobre Hidetaka en este asunto porque de Dark Souls 1 a Dark Souls 2 hay un cambio muy grande y es el hecho de que Hidetaka Miyazaki no está involucrado al 100% en el desarrollo de Dark Souls 2. Está involucrado en la estructura narrativa de Dark Souls 2, pero no en su gameplay, en su diseño. Hay uno de los memes más grandes de la comunidad Souls que justamente está en el 2, que es el hecho de que tú entras a una torre de molino, subes por un elevador y terminas en un volcán activo. ¿Cómo? No tengo ni puta idea de cómo de un molino de viento terminas en un volcán activo. No me pregunten, así funciona ese juego. O cómo de Y, repente... Ajá. ajá, y es muy curioso porque Hidetaka fue supervisor Uh-huh. en Dark Souls 2. En todos los demás fue director, Sí. ¿no? Pero acá creo que también es lo importante del rol en los videojuegos, ¿no? Porque cuando eres director, pues obviamente tienes todo ese broad, ese Poder. panorama, exactamente tienes el poder de decidir y de hacer y de mover, pero cuando eres supervisor simplemente te limitas a revisar que las cosas se estén haciendo bien. Aquí la pregunta es si supervisaste, ¿qué fue lo que pasó? Uh-huh. Realmente, Hidetaka, levantaste la mano como supervisor y dijiste, esto no está funcionando, y el director te obvió y dijo como, pues no me importa lo que tú digas, ¿no? Que puede ser, o sea, pasa en la industria porque al final del día es una industria corporativa y ellos trabajan como si nosotros trabajáramos en la industria en la que trabajamos, ¿no? Donde tenemos nuestro sistema de escalafón y tenemos digamos que nuestra pirámide corporativa, ¿no? Uh-huh. Entonces, a lo mejor él como supervisor levantó la mano y no le dijeron nada, o sea, no tomaron en cuenta sus consideraciones, lo cual es preocupante, siendo que pues era él, ¿no? El Hidetaka. Sin embargo, no sabemos qué fue lo que pasó, o simplemente por el hecho de no haber sido director, quería de alguna forma ver implícito el fracaso.
en ese videojuego. Es algo bastante curioso, ¿no? Pues mira, curiosamente mucha gente no sabe lo que pasó, pero después de un tiempo cuando analizas cómo fue el desarrollo de la tercera parte, o más bien el origen, ya sabes por qué a Hidetaka Miyazaki no le interesó tanto. Y es que Dark Souls 3 originalmente iba a ser Dark Souls 2. Dark Souls 2 es un juego que se creó por quererle sacar hype a lo que fue Dark Souls 1. Algo parecido a lo que pasó con la saga Devil May Cry. No sé si Ajá. sepas ese caso. De que sale Devil May Cry, es un éxito, a todos les gusta. Y por las prisas y demás dicen, ¿sabes qué? Necesitamos un Devil May Cry 2. ¿Qué hacemos? Se me fue el nombre del director de la saga Devil May Cry, lo cual me hace sentir mal por fan de la franquicia, pero son cosas que luego se me van del tiempo. Pero le pasó lo mismo que a Hidetaka Miyazaki, el hecho de que, ¿sabes qué? Tú haz lo que quieras, yo solo voy a supervisar que diseños y eso queden bien, pero yo me voy a concentrar en lo que realmente quiero que sea mi proyecto. Que para él era una precuela, que fue Devil May Cry 3. Lo mismo pasa aquí. Hidetaka dijo, ¿sabes qué? Necesito más tiempo para desarrollar Dark Souls 2. Y ellos, no, lo necesitamos para 2013, 14, no me acuerdo cuándo salió. Y dijeron, ¿sabes qué? Si ustedes quieren sacar un juego para entonces, yo no tengo problema en que lo llamen Dark Souls 2, pero yo nada más voy a supervisar que en cuanto a estructura de lore o demás, se siga manteniendo estética, pero yo no me voy a hacer cargo del resto. Yo solamente voy a intentar que sea un juego coherente a lo que yo he estado manejando, pero el hecho de que sea un éxito o no, recae totalmente en ustedes. Y pues por eso hoy en día Dark Souls 2 no les gusta mucho. Hay también un pequeño subgrupo de gente que hasta lo considera el mejor por proponer algo novedoso, a diferencia de todo lo que se vio después. Pero digamos que, como dirían por ahí, para las opiniones, los colores, y en este caso yo no soy de los partidarios de Dark Souls 2, el mejor de los tres, así de fácil. Sí, es que al final, cuando imprimes tu sello en algo, debes de participar de forma activa y de forma consciente y con toda la energía que se tenga que utilizar, ¿no? Pero si en este caso la energía estaba mermada por el simple hecho de querer sacar un producto, Ujú. que suele pasar, te digo, Sí. en todas las industrias, ¿eh? Hay fracasos de este tipo en todas las industrias, que si bien para algunos puede ser un fracaso, para algunos otros puede ser una genialidad, ¿no? No sabemos. Sí. Creo que depende de también la perspectiva, pero creo que para esos fans de Hueso Colorado, como pues en este caso tú, Ujú. eh, pues claro que te das cuenta que el sello de Hidetaka no está bien impreso, ¿no? Efectivamente, y es algo triste, pero a la vez, fíjate, como lo comenté en un inicio cuando hablé de Dark Souls 2, es un juego decepcionante, o más bien es el peor de la franquicia para muchos, pero no lo hace un Ujú. mal juego, porque conserva parte de la esencia Souls, parte de lo que es el Dark Souls, solamente que le mete innovaciones que no se sienten ad hoc, que se sienten como que para justificar el hecho de que sea el subsecuente. Pero ahora sí, quiero hablar un poco de lo que vendría a ser la verdadera secuela. Y se nota en todos los puntos, a nivel estético, continuidad de guión, en todo. Si conectas Dark Souls 1 con el 3, puedes omitir totalmente lo que pasa en el 2. Hasta eso, podemos tomar el 2 más como un spin-off de la saga Dark Souls, como lo vendría Ujú. a ser Bloodborne, Sekiro y Elden Ring. Pero Dark Souls 3 es lo que en su momento Hidetaka quiso que fuera el final. Hidetaka Miyazaki solo quería dos juegos, uno que diera todo el contexto y otro que cerrara ese mismo contexto. Y antes de continuar, amigo, ¿qué tal si nos quitamos esto? Porque quiero hablar un poquito y además la verdad hace un poquito de calor, seamos sinceros. Sí, Esto, claro. esto, ah, esto la verdad calienta un poco el asunto. Le vamos a meter contexto de por qué iniciamos el podcast con una mascarilla y con el gorrito en mi caso. Y es el hecho de que en la saga Souls existe un pequeño chistorete, por así llamarlo. Y es el hecho de que tú le puedes dedicar todo el tiempo que quieras a la edición del personaje. Va a valer queso. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo vas a estar con un casco o un sombrero súper grande. O simplemente no lo vas a ver de frente en la mayoría de ocasiones. Así que, chicos, si ustedes han jugado la saga Souls y han sido de las personas que se la pasan
editando más que otra cosa. No sé cómo decirlo, pero tal vez perder un poco de su tiempo. Sí, a diferencia de otros títulos que te permiten hacer una personalización incluso completa, pues aquí también lo puedes hacer, pero pues al final, ¿para qué? ¿No? Esa es la pregunta final, ¿para qué? Es muy interesante también cómo es estructura, porque yo lo he visto tal vez representado en otros juegos. La estructura, de hecho, por ejemplo, pues aquí en el fondo se puede ver esa estructura de diseño oscura. La he visto retratada en otros juegos, pero no de la forma en la que saben representarla en la franquicia. No sé si a ti te pasa ver ese fenómeno, amigo. Sí, la verdad es que algo que sobre todo le tenemos que reconocer a la saga Souls es cómo lleva todo esto de la temática y de la ambientación. Porque no lo hemos comentado hasta ahorita, pero la historia de Dark Souls no se cuenta al 100% en los diálogos con los personajes ni con las misiones que vas completando, sino con todo el entorno. Por ejemplo, en Dark Souls 1, perdón, que estás en la hoguera, bueno, en la primera hoguera o en la ahora sí que en toda esta ciudadela de los no muertos y demás, te vas dando cuenta de cositas, de cómo ha sido el deterioro de este mundo, que pasas de Londo, del viejo Londo a Nuevo Londo, Ujú. este cambio de cosas que la misma estructura te lo cuenta y que no es necesario que haya una cinemática de 20 minutos como en otras franquicias que te vengan a explicar con todo y en la... Aunque es cierto, voy a ser sincero, antes de este podcast me tuve que echar uno que otro video y uno que otro blog por ahí en internet para recordar un poco de la historia de los juegos Souls. Un poquito innecesario porque no venimos aquí a hablar de eso, porque si no nos llevaríamos fácil unas 3 horas hablando Claro. solo de historia de Souls, porque es muy profunda, amigo. Con el simple hecho de Elden Ring te puedes tardar fácil 1 hora en cuanto a la historia superficial de todos los personajes, de las casas reales y eso, pero ya vamos a hablar un poquito de eso cuando hablemos de los spin-off. En esta ocasión lo único que quiero decir es que algo que contribuye mucho al éxito de Dark Souls como un juego relevante y ya no de, bueno, en su momento de nicho, pero actualmente ya no tanto, es que sabe contar una historia sin necesidad de diálogos extensos o cinemáticas tan literales o tan explicativas. Sí, y eso nos lleva justo a identificar que para poder conocer el lore de todo el juego, debes de ver hasta el más mínimo detalle, ¿no? Como por ejemplo esa investigación para leer la descripción de las armas, por ejemplo, ¿no? O Sí. para leer algún papiro tirado o algún papel tirado o algo, ahí está el lore, realmente, ¿no? Ahí Sí, está el lore. Ujú. literalmente, este es de esos juegos en el que cada ítem que recolectas te cuenta parte de la historia. El arma de un jefe, el papiro que encontraste ahí tirado o la llave que te sirvió para acceder a una zona. Todos los elementos cuentan parte de la historia. De los predecesores, de lo que va a ser, lo que probablemente pase si tomas una ruta u otra. Todo está conectado. Ahora sí que es un mundo que es muy amplio, pero dentro de su amplitud todo tiene que ver con algo que te va a llevar a comprender la historia. No por nada la saga Souls tiene otro gran distintivo y es el hecho de los New Game Plus. Esta cosa que a mucha gente ni se le ha de ocurrir porque simplemente agarra Dark Souls, se frustra y dice, ¿sabes qué? Por mis cojones me lo voy a acabar, se lo acaba y no lo vuelve a tocar. Pero existe lo que es el New Game Plus. ¿Para qué sirve el Ujú. New Game Plus? Primeramente para poder ser un ratito más masoquista, ya que el New Game Plus le agrega más dificultad y aparte le agrega, ¿cómo podemos llamarlo? Más posibilidades de descubrimiento, Más frustración también. también más frustración por lo mismo de la dificultad, pero a la vez hay ciertas mecánicas en la saga Souls que requieren de una rejugabilidad. Por ejemplo, el hecho de conseguir ciertas armas. Hay algo dentro de la saga Souls que se llaman los senderos o los pactos, dependiendo del juego. Si tú te Ujú. vas por uno, a veces no puedes ir por el otro. Pero si ya elegiste el primero, solo
pero si ya elegiste uno, no puedes ir por las recompensas del pacto consecuente. Por lo tanto, te quedas sin un ítem, sin una parte del lore. Así que en muchas ocasiones lo que hace la gente es volver a jugar. Obviamente en algunas ocasiones se le hace más sencillo porque ya sabes de habilidades, a qué boss es prioritario, cuál no, y te pasas el juego. Y ya nada más te vas por las cosas importantes o para las que o las rutas que no tomaste anteriormente. Y pues así, amigo. No sé si quieres Sí. agregar algo. No, de hecho, te digo, yo la experiencia que tuve, y hablaremos más adelante de ello, es con Bloodborne, ¿no? Y justo creo que no importa el juego de la franquicia que se esté, con el cual se está experimentando como videojugador, todos tienen el mismo feeling, ¿sabes? O sea, es el mismo toque, la misma estructura, no hablando a nivel historia, por supuesto, no hablando a nivel personajes, Ujú. sino a nivel sazón, como lo diríamos acá en México, ¿no? Es el sazón que deja From Software y por supuesto Hidetaka Miyazaki. Que antes de pasar al siguiente tema, amigo, me gustaría platicar por qué ese cabrón llamado Hidetaka Miyazaki, pues es un cabronazo, ¿no? Ya lo mencionabas al principio, pero a mí me causa mucho ruido el hecho de que, por ejemplo, un dato curioso de él es que no le gusta platicar nada de su vida pasada, o sea, bueno, de su vida, de su biografía, pues, es algo que quiero decir. No le gusta platicar nada de eso, lo cual se respeta, ¿no? Porque puede ser como tal privacidad, pero le da un toque más de misterio a esta persona que nos deja con esta franquicia, que también es curiosa y que es oscura y que, no sé, puedes pensar que es un maldito loco, lunático, desquiciado, Quizá. que vive en un calabozo, ¿no? Y se alimenta de la sangre de ratas, o simplemente, pues es un genio en su rubro, ¿no? Porque también otro dato curioso es que Hidetaka inicia como programador en Oracle, Oh, ¿no? ok. Sí, en esta empresa que es completamente gringa, Ajá. ¿no? Empieza como programador y de repente empieza a buscar trabajo y es donde cae ahí en From Software y empieza a trabajar en Armor Core, en esa saga de Armor Core. Sí, y es que lo que comentas de Hidetaka Miyazaki llega a tal punto que tal vez me estoy adelantando un poquito a lo que vamos a hablar más consecuentemente con todos estos spin-off, por así llamarlos, de la saga Souls. Y es que el año pasado, para los que no sepan, Elden Ring ganó a Juego del Año. Literalmente fue el juego del año. Y pues obviamente Hidetaka Miyazaki va a estar ahí. La cuestión es que el cabrón no habló porque no sabe inglés. Solo habla japonés. O sea, literalmente tuvo que llevar un traductor para que diera unas cuantas palabras y hasta eso. Las palabras que dijo el traductor en breve fueron gracias, muchas gracias. Y es que también esa es la realidad de muchos desarrolladores y directores de Japón. Ajá. Recuerda que como tal la cultura, ellos, Sí, bueno, es muy... muchas personas han dicho que cuando van a Japón, nosotros todavía no tenemos la gran oportunidad de ir, pero estoy seguro por favor. que vamos a poder en algún momento. Eh, Mucha experiencia ha sido de, pues es que mínimo aprende a decir gracias en japonés, a decir quiero agua, dónde está el baño, quiero un taxi, y dónde está mi Palabras claves. hotel, ¿no? Sí. Ajá, exacto, porque a ellos pues no les interesa el idioma extranjero, tal vez ahorita un poquito más por esta globalización, ¿no? Que ya a la, pues digamos que a la distancia de un chat, ¿no? Ellos usan Line, por ejemplo, Ah, sí, nosotros la usamos WhatsApp, WhatsApp. los coreanos usan Kakao Talk, prácticamente es lo mismo, pero pues obviamente son aplicaciones que nacen allá en ese país. Ajá. Eh, Estamos a distancia Pues de sí. solo un chat. Antes no, antes era, pues te tenías que irte en barco para allá, ¿no? Y llegabas en un mes, pero, y ya después en más, corriendo el tiempo más para acá, en los 70s, 80s, por supuesto podías llegar en avión, pero pues qué tantas personas podían ir para allá Ujú. y regularmente eran personas de negocios, política, que se tenían que reunir con los mandatarios de allá y pues eso llevaba a que pues no hubiera esa necesidad tal vez del país y sigue.
de aprender otro idioma, que en este caso es el inglés. Pues sí, ahora sí que los japoneses son muy herméticos en ese sentido, la verdad. No los culpo tomando en cuenta de que, ok, sabemos que los japoneses tienen una historia turbia dentro de lo que fue cierta guerra por allá de los 40. Sabemos eso. Ujú. Pero pues también, seamos sinceros, pues no los culpamos por el hecho de haberlos aislado, porque técnicamente es lo que pasó, los aislaron casi a todos los asiáticos que estuvieron del lado enemigo, por lo menos por parte de la historia, y pues es algo que pasa. Y solamente un mensaje para todos mis amigos fanáticos del anime y otakus. No crean que por ver anime ya saben japonés. O si están viéndolo, presten la atención a las palabras en los subtítulos, por favor. Porque si ustedes tienen de sueño ir a Japón para conocer a su mangaka o dibujante preferido, van a necesitarlo por todo lo que acabamos de comentar. Así que mínimamente aprendan a decir gracias, aprendan a decir hola, aprendan a decir dónde está el baño, porque créanme va a ser necesario. O pedir la cuenta, aunque sea. Así de Así es. fácil. Pero bueno, amigo, creo que de la saga Souls ya hemos hablado mucho. Pero hay una cosita que quisiera hablar antes de pasarnos con estos juegos spin-off y es el hecho de la gran controversia. ¿Dark Souls realmente es un juego difícil o es difícil a los estándares modernos? Voy a aclarar esto de los estándares modernos. Allá por los 80-90 se hacían juegos que por la mayoría están catalogados como de los juegos más complicados. Juegos como Battletoads, juegos como los primeros Ninja Gaiden, pero tenían su porqué dentro de todo. Y se debe a las arcades. Se tenían que hacer juegos complicados para ganar más moneditas, para que le costara más al consumidor. Pero tomando en cuenta esa referencia como precedente, ¿podemos decir que Dark Souls sea realmente difícil o es un juego que requiere de aprendizaje profundo, que es un término distinto? Es una excelente pregunta. Creo que para los estándares actuales, en los que todos, escucha bien, todos, para no decir, ay, es que ustedes que juegan videojuegos desde hace mucho tiempo, em, saben más o son mejores videojugadores. No, 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 no. No, no. O sea, todos, la industria nos ha llevado por una estructura, a mí me gusta llamarlo un constructo, Ajá. ¿no? De tipo de videojuego, ¿no? Por ejemplo, ya lo hablamos en programas anteriores, los RPG. Uh-huh. Los RPG anteriormente eran, bueno, siguen siendo algunos, no digo que no siga siendo eso, pero en su momento, cuando empezamos a jugar, hace muchísimos años, hace más de 25, 20 años, eh, eran complicados, eran por turnos, no eran fáciles de entender y que a todos les agradaran, Uh-huh. ¿sale? ¿Qué pasa? La industria tiene que evolucionar y tiene que seguir vendiendo sus títulos. ¿Cómo los vende? Hoy los Final Fantasy, en su mayoría, por hablar una saga, son Action RPG, ¿no? Que hacen que sean un poco más dinámicos, que no conflictúen al videojugador y que de alguna forma tenga sazón para todos, ¿no? Esa ola, ese constructo nos ha llevado a todos desde hace mucho tiempo a tener juegos que tienen su nivel de dificultad, porque digo, vas y tú pones un videojuego en nivel, por ejemplo, un God of War, Ajá. en nivel difícil, obviamente te vas a frustrar y muy feo, porque sí incrementa la dificultad a un nivel considerable. Bueno, la saga, la franquicia Souls, son juegos difíciles. Creo que sí a su nivel, ¿sale? Creo que también depende de nosotros como videojugadores acostumbrarnos a la estructura, al constructo del videojuego, de la mecánica, como te decía hace rato, para poder sobrepasarlo con un poquito menos de frustración, porque al final te vas a frustrar. Es un juego que te va a llevar a la frustración sí o sí, porque no nada más es la mecánica, sino es la ambientación, es el contexto, es el enemigo con el que te estás enfrentando, es todo lo que te lleva a la frustración. Entonces, creo que sí son difíciles, pero somos capaces de adaptarnos a esa dificultad y también creo que el mismo constructo de las empresas que nos ha llevado a tener en algún momento videojuegos sencillos, ¿no? Pues hacen que nos volvamos un poco más torpes
en aprender esas mecánicas o en superarlas o ser resilientes ante la frustración del videojuego. Sí, y es que efectivamente al día de hoy creo que he escuchado varias quejas de personas que les digo, oye, prueba Dark Souls 3 o prueba Bloodborne y demás, y siempre lo mismo, ay, es que se muere un chingo, es así que chiste, o ay, no entiendo ni por dónde tengo que ir, o no entiendo qué hacer y demás, y es el hecho de, como dices, los juegos ya nos están acostumbrando a que nos faciliten las cosas. Por ejemplo, una barra de mapa que nos ponga hacia dónde tenemos que dirigirnos para no perdernos. O el hecho de que, no sé, el juego tenga mecánicas muy sencillas y los combos sean demasiado intuitivos. O el hecho de que los bosses tienen un patrón tan fácil de predecir que no es sencillo. En la saga Souls no pasa tanto eso, lo comenté anteriormente. La saga Souls sí tiene voces con patrones, pero tú tienes que aprender a counterearlos. No es tan fácil como de, ay, este boss pega cada 3 minutos un puñetazo fuerte y se acabó. No, aquí es, boss cuando mete el puñetazo fuerte, te tienes que alejar de cierta zona porque si no hace una reverberación de daño y te puede meter un espadazo con la otra mano, por poner un ejemplo. Son esas cosas que son más complicadas de aprender y creo que es ahí donde entra la verdadera cuestión, la complejidad en cuanto a aprender las mecánicas. La saga Souls no es un juego difícil si te acostumbras a sus mecánicas, como acabas de decir. Porque para empezar, no pasa como en la saga de God of War o este tipo de sagas que tienen fácil, difícil. No, la saga Souls no tiene nivel de dificultad. Y si hay manera de decir que el juego se hace más fácil o difícil, es por ciertos ítems que tú vas encontrando o ciertas mecánicas que te facilitan el gameplay. Pero no es como que vayas a un menú de opciones y digan fácil, difícil, complicado. No, así no es la cuestión. Y una cosa que sí quiero resaltar, y sí, es de las pocas cosas que voy a criticar realmente a la saga Souls, es que a excepción de Sekiro, no existe la pausa in-game. La gente está acostumbrada a que a excepción de un juego, que si es un juego PvE, es decir, tú contra la máquina, puedas decir, ay, ¿sabes qué? Tengo que poner pausa, voy al baño o me voy a hacer otra cosa. No, si aquí te estás enfrentando a un boss y pasa algo, ¿sabes qué? Lo intento en otra ocasión porque ese boss me va a reventar, porque no hay manera de ponerle pausa. Así San se acabó. Y es algo con lo que hay que adaptarse. No hay que quejarse de, ay, ¿por qué no pone una pausa? Es parte de la esencia de la saga Souls. Que ni siquiera a ti como jugador te da misericordia de la misma manera que al personaje. Ahora sí que ningún enemigo le va a tener misericordia. Sí, y creo que vuelvo a ese tema de la adaptabilidad como videojugador. Y es sencillo. Si el juego o la franquicia, cualquiera de los juegos de la franquicia Souls, lo pones en tu consola y te decides, te sientas a jugar el videojuego y te frustra, pero a un nivel intenso, ¿no? De que ya no quieres nada más y no volver a tocar ese videojuego y avientas el control y lo doblas o le pegas a la mesa. Pues es sencillo, te hace falta acostumbrarte a las mecánicas del juego, ¿no? Necesitas practicar más, necesitas estar más en contacto con el juego y descubrir y hasta cierto punto también elevar un poquito tu nivel de juego, tu estrategia, tu estructura como jugador, ¿no? Si el videojuego no te frustra tanto, pues no sé quién eres, porque yo sé que a todos les frustra, Sí, les frustra, sí. O sí. sea, o naciste siendo masoquista o eres un jugador nato y puedes pasarlo a la primera, que lo dudo mucho. Pero también hay otra cuestión que es importante mencionar y puede ser que simplemente la saga Souls no sea para ti. Hay géneros para todos. Por ejemplo, a mí no me van los shooters. Tengo un montón de conocidos que les mama el Warzone o les mama el Fortnite y demás. A mí la verdad no me llama la atención, no soy de juegos de disparos. Creo que las únicas sagas de disparos que me llaman la atención son el Gears of War y el Doom. Son las únicas, son las únicas. O juegos que se les Ujú. parezcan. Como por ejemplo de la saga, justamente la saga de Warhammer 40.000 tiene el Space Marine que se parece mucho a Gears y tiene el Volgun que salió hace poco que tiene mucha esta temática a lo Doom. Pero es a lo que me refiero, son las únicas formas
que yo juego un shooter y no me siento como de, ay, otra vez disparar, recargar, ponerme y todo lo demás. Porque lamentablemente hoy en día es muy difícil encontrar un shooter novedoso. Ahora sí que fuera de la franquicia no se encuentran. Pero sí, a lo que quiero llegar es que puede ser que, como dice Nova, te tengas que acostumbrar a las mecánicas y termines encontrando el estilo que a ti más te acomode y con el que puedas disfrutar realmente el juego. O prácticamente no es tu género, no es para ti, pasa a otro juego y se acabó. Así es. Así es, y ya depende también, como tú mencionas, o sea, creo que sí es doloroso si de repente llegas a una tienda de videojuegos y dices, oye, este título se ve interesante, y si no investigas antes y lo compras, es un título que te va a costar 1,400, 1,500 pesos mexicanos, claro está, que son que $70, más o menos. Llegas, lo pones y te frustras, sí es complicado, ¿no? Puede ser que no te llegues a adaptar porque simplemente, como bien mencionas tú, no es tu género de videojuegos. Por ejemplo, hay mucha gente que está muy, muy metida con los videojuegos que son de construir, ¿no? Y ha vivido muchos años o en esos simuladores de la vida real como de Sims, Ajá. ¿no? Conozco gente que lleva más de 15 años jugando de Sims o algo así, ¿no? Ha pasado por todas sus versiones, por todos sus DLCs, por absolutamente todo, eh, pero no juega nada más. ¿No? Y hay personas que creo que se clavan tanto en este tipo de videojuegos que, pues, por ejemplo, no les gustan los de deportes. Al final, creo que es ese nicho, ¿te acuerdas que lo mencionaba al Ajá. principio? Es un nicho el que encuentra From Software para sus videojuegos. Ahora, esto me lleva también a comentar que, como tú bien decías, Elden Ring, para dar apertura a platicar un poquito sobre este juego, Elden Ring fue aclamado desde los trailers y fue ovacionado a muchos niveles, amigo. Ujú. Es muy interesante esa estructura. ¿Qué nos puedes decir de eso ya que tú tuviste la oportunidad De jugarlo. de Ujú. jugarlo, sí? Sí, mira, el caso de Elden Ring se me hace literalmente la epítome, o más bien es la no quiero decir la perfección, pero sí es como el pulimiento de todo el concepto. Además de que creo que Elden Ring vino a revolucionar un poquito algo que empezó con Breath of the Wild. Ah, claro, estoy comparando literalmente a Breath of the Wild, pero en un apartado muy específico. Y es que el hecho, yo me atrevo a decir que desde Breath of the Wild hasta Elden Ring no había salido un mundo abierto tan vasto, tan disfrutable de explorar y que fuera tan gratificante el pasar los niveles o vislumbrar. Quiero aquí hacer un pequeño énfasis en cuanto a mundo abierto, que sí, hay mucha gente que dirá, no, es que Assassin's Creed Valhalla o Assassin's Creed Origin es de mundo abierto y puedes ir por toda Roma, puedes ir por toda la región vikinga y demás. Sí, pero ¿cuánto de ese apartado realmente es interactivo? ¿Cuánto de eso realmente no solamente es camino y más camino o andar a caballo? Y sí es una experiencia, como lo es en la saga de, como lo es en el juego de Elden Ring o Breath of the Wild o el más reciente Tears of the Kingdom, que son juegos en los cuales sientes que allá a lo lejos se ve un humo, voy a explorarlo, te encuentras un conjunto de enemigos los cuales te pueden dar un buen objeto o puede ser simplemente basura, pero ya exploraste y tuviste una experiencia. Lo mismo pasa con Elden Ring. Ahora, regresando a la parte que decías de que desde los trailers y demás, este es el juego visualmente más bonito junto con Bloodborne que ha sacado la franquicia. Porque ahora sí que no solamente absorbe de Berserk, sino también absorbe un poquito de la literatura de un escritor que muchos conocerán, como es George R. R. Martin, que es el creador de la saga de Juego de Tronos, pero a su Game of vez Thrones. tiene un detallito, tiene una pequeña cuestión que a mí me hizo recordar en algunos puntos a El Señor de los Anillos. No sé por qué, ahora sí que no sé, tal vez la palabra Elden Ring me diga algo por ahí, no sé, tal vez sea como que el easter egg obvio que no es tan obvio, pero sí, como que no solamente sentirlo de obviamente la inspiración de Berserk, sino un poquito más a una fantasía más occidental, como me gustaría llamarlo. Una fantasía un poquito más amena, que es el hecho a lo que
podemos vislumbrar y tal vez afectó a que la mayoría de gente quisiera ver eso, y que durante muchos años se hizo gran mame de que Dark Souls, este es el Dark Souls de los videojuegos, este es el Dark Souls de lo demás. Y con eso quiero saltar de Elden Ring, que no vamos a profundizar mucho de esto porque estamos hablando de la saga como tal, y quiero repasar, antes de pasar a los spin-off más, creo que bueno, no controversiales, pero más importantes de la saga, hablar del término Souls-like. Amigo, ¿tú más o menos qué podrías entender, o tú qué sabes de este término? Creo que el término Souls-like es aquel videojuego que tiene esa estructura. Vuelvo a lo mismo, a esa palabra que he utilizado, ese constructo de estilo la saga Dark Souls, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, de que Bloodborne no es parte de la estructura o de sí, de la serialización de Dark Souls, ¿no? Pero comparte todo. Vuelvo a lo mismo, en el tipo de historia, en el tipo de cómo se va desarrollando la historia, como bien tú decías, si encuentras un arma, ahí encuentras parte de la historia, si encuentras un papiro en el piso, encuentras parte de la historia, si encuentras un objeto, X objeto, es parte de la historia, y tiene esa estructura literaria también oscura, que pues nos lleva, como te decía, a nivel de ambientación, aporta a que te frustres más, ¿no? Entonces, para mí ese es el término Souls-like, ¿no? Que tiene el spicy, ¿no? El sazón de un juego De parecido a Dark Souls. Souls. Ujú. Entonces, Efectivamente, aunque los temas como Bloodborne, Sekiro y hasta el propio Elden Ring, porque como tal, Elden Ring no está correlacionado con la franquicia Souls. No está. Son Souls-like, pero son muy evidentes. Yo ahorita les voy a poner ejemplos de... Y uno de ellos va a ser muy controversial, la verdad. Sé que hay mucha gente que probablemente hasta me miente la madre por hacer esta comparativa, pero no sé si han escuchado de los juegos de Nioh. Son juegos sí. que son Souls-like, literalmente son Souls-like. Y me atrevo a decir que From Software se inspiró un poquito en ellos para hacer Sekiro, porque tienen mucha esa temática de Japón antiguo y demás. La saga de The Surge, no sé si han escuchado sobre ella, es un Souls-like pero futurista, muy parecido. Ujú. Y este es la cuestión en la que muchos me van a mentar la madre. Tanto Breath of the Wild como Tears of the Kingdom para mí son Souls-like. Para mí son totalmente Souls-like, tanto Breath of the Wild como Tears of the Kingdom. Y véngame aquí a debatir el que diga que no. Véngame aquí a debatir con qué razón no es un Souls-like. Fíjate que nunca lo había pensado así, pero creo que sí. O sea, tiene todo el sazón, Todo. como te decía hace rato, o sea, para entrar en la categoría de Souls-like, completamente. Em, ¿Por qué? Porque la historia se desarrolla de esa forma, ¿no? Vas obteniendo objetos, vas obteniendo más conocimiento de la historia durante tu avance en ese mundo abierto, como tú bien decías, tras la exploración. Y si no te pones al tiro de un solo, pues vaya, no, tal vez no de un solo golpe, pero te pueden destruir si no te, si no te pones abusado, o con el enemigo que te enfrentas. Entonces sí, fíjate que tiene mucho sentido lo que mencionas. Sí, y no solo eso, me atrevo también a decir que la saga Souls más bien fue un impulso a crear Breath of the Wild, y Breath of the Wild fue un impulso a crear Elden Ring. Ahí te va mi porqué. Como dije, para mí tanto Breath of the Wild como Tears of the Kingdom tienen mucho del estilo Souls-like, por lo tanto ahí podemos tener la parte de Dark Souls. Pero ¿en qué influyó entonces Breath of the Wild a Elden Ring? En el mundo abierto. La Mm. saga Dark Souls, como lo comenté, puedes explorar por todo el mapa, pero son como pasillos que puedes exponer. Es como un caso de un dungeon crawler. Estos juegos que tienen pasillos y dependiendo por dónde vayas es más difícil o menos la experiencia. Solamente que aquí ves todos esos posibles caminos. No son tan, aclaro, tan misteriosos. Pero
con Elden Ring tenemos una total apertura de ir a cualquier parte. Hasta podemos ir a algunas partes de mar, aunque lo más seguro es que te vayas a ahogar. Te puedas ir a algún castillo que ves ahí a lo lejos y no tengas que pasar por un pasillo totalmente, sino que puedas tomar una desviación, agarrar un camino no que sea más corto. Y así, simplemente es una cuestión que inspiró. Y yo me atrevo a decir que son dos juegos que curiosamente se parecen más de lo que la mayoría de la gente lo podría notar a simple vista. Y te lo digo porque yo he jugado ambas sagas. Tanto esta nueva saga, que es la de lo salvaje, que creo que le llaman a esta nueva etapa de Zelda. Ahora, no me acuerdo si era el héroe de lo salvaje o lo salvaje. No me acuerdo el término correcto. Y la saga Souls. Y créeme, las similitudes son más evidentes cuando los llegas a poner en paralelo. Sí, te digo, yo no lo había pensado así, pero ya que lo mencionas completamente, o sea, creo que sí tiene mucho que ver y se nota también las influencias, ¿no? De forma bidireccional. Efectivamente, y es que no solamente es como que decir, la saga Souls vino a revolucionar la franquicia de Zelda, no, solamente le vino a dar una nueva perspectiva, la cual supo adaptar correctamente y de la misma manera los de From Software, no estoy aquí confirmando nada, pero muy probablemente haya sido así por las evidentes bueno, más que referencias, similitudes, y es el hecho de que From Software dice, oye, si nuestro estilo adaptado de una manera funciona en un mundo abierto, ¿por qué nosotros no hacer nuestro mundo abierto? Sí, sí, creo que... bueno, que ese es otro tema también que podemos platicar. Cuando los juegos se volvieron mundo abierto, la estructura de los gamers incluso cambió. Es muy interesante y creo que lo podemos llevar a otro tema, a Sí, otro podcast, perdón. Ujú. sí, y es uno donde créeme que tanto Breath of the Wild como Elden Ring y muy probablemente lo estoy diciendo de una vez, la saga San Andreas, o bueno, la saga Grande Auto, perdón, va a tener importancia. Esas tres van a tener mucha importancia ahí. Pero como dices, eso lo vamos a dejar para otro capítulo porque los próximos dos ya vamos a hablar de ciertas franquicias que son similares, pero a la vez son parte de la infancia ambas y al día de hoy no nos podemos decidir. Pero bueno, amigo, antes de pasar a nuestras conclusiones y demás, quiero hablar sobre estos dos pequeños olvidados para muchos que ¿Mm? son muy importantes para la franquicia, que son Bloodborne y Sekiro. Creo que Bloodborne es el juego con el que tú tuviste tu contacto con la saga, así que te cedo totalmente la opinión. Yo la verdad solamente voy a dar una pequeña introducción y es que para mí Bloodborne es el mejor juego de temática Lovecraftiana que existe. Punto. Es todo lo que voy a decir. Así que adelante, amigo. Completamente. Al inicio platicábamos un poco sobre esto y creo que la referencia que toman, ¿no? de Lovecraft, de H.P. Lovecraft, para hacer una estructura Lovecraftiana, ya sea, puede ser una película, puede ser una serie, puede ser otro libro, puede ser lo que tú quieras, ¿no? Pero en este caso lo depictaron en un videojuego y creo que tiene todos los elementos, absolutamente todos los elementos que te pueden decir H.P. Lovecraft, ¿verdad? ¿No? Pero solo si conoces de ambos mundos. Si no lo conoces, hay de dos, ¿sí? O te frustras completamente y no quieres saber absolutamente nada de esto, ¿sí? De Bloodborne, y no quieres que ni te lo vuelvan a mencionar en la vida, ¿sale? O de plano, te interesas un poco y empiezas a investigar ambos mundos. No estoy diciendo que tengas que leer algo específico de Lovecraft. Lovecraft, ajá, para poder disfrutar del videojuego o entender de dónde viene su raíz, pero sí es importante conocer un poco. Creo que se disfruta un poco más, ¿no? Por ejemplo, hace varios años, bueno, y sigue por ahí de repente siendo tendencia Cthulhu, ¿no? Todos hablan de Cthulhu, todos hablan de Cthulhu, pero muchos no saben ni de dónde viene. Entonces, creo que es importante tener esas bases para poder experimentar otro nivel de jugabilidad. Ahora, Bloodborne desde el primer momento, si no tienes, bueno, es un Souls-like, ya lo platicamos hace unos minutos, desde el primer momento, si no vas preparado para lo que te vas a enfrentar, te frustras.
te Sí. frustras. Horrible, horrible, horrible. Y a eso súmale ese sentido, eh, vamos a llamarlo ese sentido artístico que tiene que ver mucho con el, ¿cómo llamarlo? Eh, El, Steampunk. el gótico Puede ser steampunk. gótico, ajá, gótico, Steam. De hecho, te voy a decir El algo. terror cósmico. Y el terror no tan Sí, cósmico. yo, exacto, esa es la palabra, esa es la palabra, el terror cósmico que tiene que ver mucho con Lovecraft. Es lo que lo hace un Lovecraftiano, este juego. Eh, yo no soy fan del steampunk, Ok. Ujú. soy fan del cyberpunk. De hecho, ver steampunk me causa cringe. Ok. Sin embargo, tengo varias referencias, varios videojuegos que he tenido la oportunidad de jugar, que son steampunk y sí, me han dado varias horas de diversión, pero si puedes decir, la estructura visual de lo que conllevas a que algo sea steampunk, ya sea a nivel, pues en general a nivel diseño, no me gusta tanto. Entonces, yo empecé a jugar Bloodborne, vi eso y no me gustó tanto, pero ya cuando fue mi experiencia completamente inmersiva en Bloodborne, todo cambió. O sea, ya se me olvidó por completo que mucha de la estructura era steampunk, ¿no? Ujú. Desde las armas, la vestimenta y las herramientas y todo, ¿no? Sí, y bueno, aquí va la pregunta tal vez fuerte o tal vez que todos quieran saber y es el hecho de, tomando en cuenta que fue tu primer y único contacto con la saga Souls hasta el momento, ¿la terminaste? No, no, recuerdo que no lo terminé. De hecho, lo tengo pendiente. Ese lo regalaron en la PlayStation, como te decía hace ¿El rato, en el Plus? PlayStation Plus. Ajá. Ahí lo tengo y no lo terminé. Te voy a decir por qué. Ok. Porque el tiempo. En ese entonces yo no tenía tanto tiempo para dedicarle a la franquicia y sin duda me frustraba. O sea, obviamente me frustraba, pero pues es que era de esa frustración en donde ibas avanzando, como te decía, ibas aprendiendo y a la vez, más bien, ibas aprendiendo, la ibas regando, te iban matando, ibas aprendiendo, ibas avanzando, ¿no? El tema es que pues no lo pude acabar por el tiempo, pero de que estoy clavado y lo tengo en mi lista ¿Pendientes? sí, claro, claro, que en mi lista de pendientes ahí está, porque también es importante mencionar que Bloodborne no nada más tuvo, de por sí fue ganador en creo que Ajá. 3 o 4 ocasiones, no recuerdo muy bien, pero fue nominado en como 10 o 12 categorías. ¿A qué? En los Game Awards, por ejemplo, Juego del Año. En DICE Awards para Juego del Año. En los Game Developers Choice Awards para el Juego del Año. En Golden Joystick Awards también para, bueno, ahí creo que ganó como juego original. Ganó también en Game Awards, no, en Game Awards no, solamente quedó nominado. Y creo que el otro premio fue, no recuerdo, no recuerdo, pero fue el premio, no sé en qué categoría, no, perdón, sí sé en qué categoría, pero no sé en qué premiación como tal. Ya. Ganó a diseño, que era lo que te decía, o sea, el diseño, como incluso podemos ver aquí Ujú. en mi background, tiene mucho que ver en el videojuego, porque es la ambientación, sí, es lo que te permite también entrar en ese constructo de frustración, ¿no? Que te genera tanto la estructura ambiental como la mecánica, la historia y todo. En resumen, no lo he podido terminar, pero yo creo que solamente hay dos formas de tener un Souls-like. Uno, que te la pases clavadísimo como enfermo, jugando el videojuego, lo cual también es completamente válido, o que lo vayas pasando al nivel en que tu frustración vaya bajando y vayas tolerando, siendo resiliente, ¿no? Para poder acabarlo. Sí, efectivamente, amigo. Y mira, curiosamente aquí viene otro de los habituales del canal, que justamente su nombre es Dark Souls 17. Ahora sí que Fíjate. curioso, yo siempre he pensado,
que en algún momento nos iba a agarrar con este tema y mira que viene justamente en este episodio. Nada más para complementar todo esto, para muchos de los fanáticos de la franquicia, Bloodborne es su juego preferido y es el juego que más disfrutan. Solamente que sí hay que aclarar que es un juego que peca de ser más frustrantes que los anteriores por dos razones muy populares dentro de la franquicia. La primera es su sistema de juego tan frenético a comparación de los demás. Este juego no tiene escudos, no, sus parries son complicadísimos, son una especie de parries que debes, ahora sí que más que nada debe ser de manera milimétrica, un disparo con escopeta cuando tú estabas acostumbrado a desviar armas con el escudo o simplemente desviar. Y sobre todo, y lo que más frustró a los jugadores de la franquicia de Hueso Colorado, el farmeo de pociones. El farmeo de pociones, algo que habían quitado desde Demon's Souls. Te estoy diciendo, desde Demon's Souls no se veía el farmeo de pociones. Existían otras maneras de curar que eran farmeables, pero ya existían los frascos de estos y demás. Pero aquí dieron como que eso pequeño paso atrás. No sé si fue para aumentar más la dificultad o para aumentar más ¿cómo se podría decir? La administración de recursos. Pero se nota cabrón cuando tú vienes del Dark Souls al Bloodborne y piensas que cada vez que vayas a una hoguera o cada vez que regreses, en este caso al sueño del cazador, vas a tener tus frascos, cuando no es así, amigo. Aquí los recursos son importantes, más que en cualquier otro juego de la franquicia. Así es, y es lo que te comentaba que justo toda esta estructura permite a que te lleve a la frustración total. Realmente te lleva a frustrarte totalmente el videojuego en muchas de sus fases. Otra cosa que también no quiero dejar de lado es de lo que siempre hablamos, el soundtrack. No habíamos profundizado un poco en estos juegos Souls-like a nivel música, pero la música es muy importante. Ya lo hablábamos, por ejemplo, en el programa anterior cuando hablamos de Demon Slayer, ¿no? En los capítulos, la música es súper importante y al mismo nivel que la animación. Lo mismo acá. Te mantienen en tensión, te mantienen no Suspenso. sé, sospecha, suspenso, es otro nivel. La verdad es que es como tal, creo que es una genialidad, es una de esas franquicias que nos aportan mucho en vez de quitarle a la industria, porque bueno, ya hablaremos en otro programa de eso, pero por supuesto que hay franquicias que Sí. no hacen ningún aporte, ¿no? Sí, ahora sí que hay muchas cuestiones, pero es cierto, algo que no se valora tanto a la saga Souls es justamente ese apartado de la música. Y es que la música es muy adecuada. Cuando entras a un boss y escuchas su tema es como de, ahora sí, cabrón, ya te llegó la que te Sí. vengo a contar, o ya me cargó la. O sea, te dan mucho ese sentimiento de impotencia, ese sentimiento de epicidad, ese sentimiento de estar en un mundo desolado, de estar frente a una hazaña grandiosa, y es algo muy memorable. Y en algún punto, estoy casi seguro que vamos a dedicarle todo un podcast en algún momento a bandas sonoras memorables. Que créanme, yo voy a ser defensor de dos franquicias que creo no se les da el reconocimiento correcto en cuanto a bandas sonoras. Y creo, amigo, que tú sabes cuáles son. Si no, ahorita las menciono. A ver si sabes cuáles son. Si no, antes de pasar al último de estos juegos. No sabría decirte cuáles son, pero pues échalas y vamos a ver si coincidimos. Devil May Cry y Metal Gear Rising. Son Sí, dos juegos completamente. con banda sonora muy chingona, pero siento que la gente las menosprecia. ¿Por qué? Porque en el mundo de los videojuegos la lírica está un poco penalizada. ¿A qué me refiero? La gente, yo cuando veo tops o cuando busco playlists de bandas sonoras de juegos, muy pocas ocasiones son los que ponen bandas sonoras con letra. No sé si es por cuestión de que las toman muy mainstream o demás, pero les aseguro, o por lo menos desde mi muy humilde opinión, siento que las bandas sonoras de estos dos juegos que comenté, aún con todo y su letra, son de las mejores que he escuchado, así de fácil. Son de las mejores. Por ejemplo, yo tengo otros ejemplos, siendo Guilty Gear.
por ejemplo, Guilty que Gear. es una franquicia, o Blaze Blue, que son franquicias De pelea. de pelea, son fighting games que pues dices, pues es un fighting game como Street Fighter, como King of Fighters, y no le voy a poner atención a la música. Que, por ejemplo, Street Fighter, por ahí, digo, su banda sonora, de los stages de cada videojugador se ha vuelto eh, ícono para muchas cosas. Por ejemplo, la canción de Ryu y la canción de Sí. Guile, eso es icónico, son soundtracks icónicos. El tema acá, creo definitivamente que tiene que ver con la percepción y la popularidad de como tal el videojuego, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, amigos, ya para terminar y pasar a las conclusiones rápidamente, Sekiro. Voy a ser rápido con esto. El único Souls que no he terminado. Así de simple. ¿Por qué? Porque si hablé de Bloodborne, que es el más frenético, Sekiro es el más táctico. Literalmente aquí la postura, el saber cuándo bloquear, el saber cuándo atacar, son cuestiones de vida o muerte. Si tú bloqueas o tú esquivas o tú no haces el movimiento adecuado en el momento adecuado, prácticamente valió cheto tu pelea contra un jefe o contra un NPC. Me ha pasado que contra subjefes no he podido pasarlo simplemente porque no me adecuo a las mecánicas. Y es lo que comentábamos. Aún yo siendo un gran fanático de toda esta franquicia, debo admitir que Sekiro no puedo, o sea, no me puede. Lo tengo pendiente al igual que tú con Bloodborne. Sé que Ujú. algún día va a ser una deuda que voy a tener que pagar, pero al día de hoy no puedo. Lo único que sí tengo que decir es que para mí Sekiro, número uno, es el más difícil a mi perspectiva de toda la saga Souls en cuestión de mecánicas. Y dos, es un juego igual de maravilloso que los anteriores, pero que requiere más nivel de perfeccionamiento. Es todo lo que tengo que decir. Wow. Y yo la verdad es que no he tenido ese contacto con este juego, pero viniendo de ti, completamente puedo entender que es frustrante a más no poder. Efectivamente. Pero bueno, amigo, vamos a ¿Mm? concluir este podcast con nuestras conclusiones. ¿Qué podemos decir de la saga Souls y de los juegos Souls-like? Creo que tienen que darle la oportunidad, sí o sí, independientemente de lo complejo, porque ya hablamos de que cualquiera de estos que puedan tocar cualquier videojuego, cualquier parte de la franquicia que puedan llegar a tener contacto, eh, los va a frustrar. O sea, así, los va a frustrar porque es complicado realmente, pero yo pienso que sí se le debe de dar la oportunidad. Pienso que deben de experimentar el hecho de esa frustración que puede llegar a tener la franquicia, o te puede llegar a aportar la franquicia. Y nada, o sea, son buenísimos. Tal vez algo que pueda servir es que le den oportunidad a algún otro juego de From Software como para suavizar un poquito la situación, ¿no? ¿A qué me refiero? Pueden jugar un Tenchu, que esos también son frustrantes, pero tal vez no te llevan al borde del colapso como, como cualquiera de los otros de los que hablamos, Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne, Sekiro, pero creo que sí valdría la pena que puedan experimentarlo. Sin embargo, no sé qué tan sencillo sea conseguir Tenchu. ajá, jugarlo, no sabemos, pero si pueden, háganlo. Si no, incluso pueden empezar con Armored Core Va a tener un también. juego este año, así que podría ser una buena opción. Exactamente. Entonces, creo que definitivamente pues es algo a lo que se le tiene que dar la importancia que se merece. Es esta saga, esta franquicia, también, o sea, hay que darle la oportunidad. Ese es el resultado, creo que es la conclusión. Hay que darle la oportunidad y descubrir si tienes de alguna u otra forma la capacidad de soportar este tipo de género. Si no, no pasa nada, está bien. Sí. Y bueno, ¿No? por mi parte lo que puedo decir es que es una saga que durante mucho tiempo fue de nicho, hoy en día no tanto, gracias a juegos como Bloodborne o Elden Ring, ya ha sido más conocido, pero es una saga que es muy demandante, te demanda
el hecho de que le prestes atención, que seas autodidacta, que creo que es una cualidad que no muchos llegan a tener, el ser autodidacta, y sobre todo que sepas aprender de tus errores. Algo que no muchas personas, sobre todo jugadores, llegan a hacer. Porque se nos da la cuestión de, ay, bueno, solo le bajo la dificultad, o ay, bueno, lo intento con este cheat, o lo intento con esta arma que está súper rota. Y aquí no, aquí es de si no sabes en qué momento atacar, o aunque lleves la arma más poderosa, no sabes cómo jugarle al personaje, vas a valer cheto. Así que, amigo, si a ti te gusta aprender, si a ti no te gusta aprender, vas a sufrir en demasía. Vas a sufrir mucho. Pero si a ti te gusta aprender, te gusta evolucionar como videojugador y sobre todo te gusta afrontar retos, la saga Souls es perfecta para ti. Y si a mí me preguntaran por un juego para empezar en esta franquicia, pero justamente con este tipo de juegos, yo diría que Elden Ring, oyéndonos otra vez a la controversia, si te gustó Breath of the Wild, ¿por qué no? Así de fácil. Sí, y creo que depende mucho como te decía, de la perspectiva de cada quien. Por eso es importante darle la oportunidad, ¿no? Creo que también, como dices, ya sea que no inicien con algunos Souls-like, pero que puedan empezar con Tenchu, Armor Core y demás, o se vayan directo al Elden Ring, también puede funcionar. Sí, es que Elden Ring para la mayoría es el más accesible. ¿Por qué? Porque te da total libertad de exploración, no tienes que forzosamente pasar un boss para seguir explorando el mundo, puedes explorarlo con libertad. Por eso la mayoría de gente recomienda Elden Ring. En conclusión, como dice Nova, denle la oportunidad a la saga y a los juegos de este tipo. Y como ya saben, como solemos concluir este tipo de, bueno, más bien estos episodios, vamos a dar recomendaciones, pero en esta ocasión vamos a recomendar Souls-like que no sean parte de la franquicia. Amigo, ¿algún Souls-like que quieras recomendar? Pues, vaya, puede ser algo difícil para mí porque no estoy tan familiarizado, pero tal vez yo no recomendaría algún Souls-like. Bueno, voy a hacer dos cosas. Ok. Uno, recomendar Tenchu y Armor Core. Ya hablé mucho de ellos porque tuve la oportunidad de jugarlos. Creo que Armor Core tiene una excelente historia y se desarrolla excelente, aparte de que me gusta todo ese tema de las armas pesadas, los mechas y todo esto. Eh, Tenchu, como les decía, fue mi primer contacto con From Software y creo que completamente tiene ese sentimiento de Souls-like sin serlo, ¿sabes? O sea, está ahí porque es de From Software simplemente. Entonces, creo que esos dos, pero aparte, me gustaría mencionar otros dos que vienen en camino, Ok. ¿no? Y que probablemente puedan ser unas joyitas. Tal vez del que voy a mencionar ahorita, que es Lies of P, Ok. pueda tener ahí mis comentarios. Necesito jugarlo. Por ahí viene en el Game Pass, así es que vamos a tener oportunidad de Claro. jugarlo desde el día uno. Eh, ya hablaremos un poco después de él, a ver cómo nos va. Y el otro es el que te mencionaba, que salió en el showcase, el Project Zero. ¿Te Project acuerdas? Zero. Sí, me acuerdo y me quedé con ese hype de espero probarlo próximamente. Por mi Así es. parte, por mi parte, yo si puedo recomendarles, les voy a recomendar dos que pueden no parecerlo, pero son juegos que sí dan mucho esa temática. Uno se llama Salt and Sanctuary, que es un juego a nivel hasta cierto punto pixel art, y el otro es Blasphemous. Ambos Ok. juegos, aunque Blasphemous es Souls-like combinado con Metroidvania, así que está interesante la combinación. Pero también quiero recomendar algo más apegado, y es que ya lo comenté en su momento. Nioh, por lo menos el primero, para mí se me hace un buen Souls-like. Y obviamente, pues ya, otra vez para seguir con mi controversia, jueguen Breath of the Wild o Tears of the Kingdom, así de fácil. Excelente, amigo. Excelente. Creo que son buenas recomendaciones. Creo que ya aquí nuestra audiencia tendrá la oportunidad de experimentar. Se lo recomendamos porque es algo que como videojugador tienes que hacer. O sea, tienes que hacer una vez en la vida, jugar un Souls-like, porque si no lo haces, seguramente te vas a perder de muchas experiencias que otras franquicias no te pueden dar. Efectivamente, amigo. Pero bueno, sin nada más que decir,
En esta ocasión nos despedimos deseándoles un excelente día, tarde, noche, o sea, a la hora que estén escuchando. Y esperamos hayan disfrutado en demasía este episodio. ¿Algunas palabras de despedida, amigo? Pues muchas gracias a todos los que siempre nos acompañan en estos episodios. La verdad es que es muy valioso para nosotros el hecho de que nos puedan acompañar en estos programas. Sabemos que vamos empezando y que aún así tenemos respuesta del público y eso es excelente. A nosotros nos gusta mucho saber que el hecho de hacer esto, que es platicar como lo haríamos fuera de un podcast, Ajá. porque seguro platicamos de esto cuando nos vemos, cuando nos llamamos Uh-huh. fuera de una grabación, que sea interesante para las personas, para nosotros, pues definitivamente es de mucho valor, ¿o no, amigo? Definitivamente agradecemos mucho a todos aquellos que nos dan la oportunidad de tomarse un minuto y escuchar a las voces que juegan hablar sobre todo este mundo de videojuegos, anime, cosas geek en general y más cosas que están por venir. Y solamente como preludio recordarles que los próximos podcasts van a ser similares porque vamos a hablar de dos franquicias que allá por los 90 se quisieron ganar el corazón de todos los niños y no tan niños y están relacionadas con, digamos, el mundo del RPG. Es todo lo que voy a decir. Sin nada más, amigo, nos Ujú. despedimos. Hasta la próxima y que tengan un excelente día. Chao, chao. Nos vemos. Bye. Bye. Adiós.